Ok, bienvenidos a todos a esta sesión especial extra de Academia Cristo. Me alegra que estén aquí con nosotros porque es un tema supremamente importante para nuestra fe aquí en la tierra y también, obviamente, cuando estamos pensando en nuestra vida eterna en el cielo con el Señor. Todo depende de este evento en la de Jesús, la resurrección. Entonces, el título de esta sesión, esta presentación se llama La resurrección de Cristo, su significado personal y su evidencia. Y vamos a tener tres partes de esta presentación. Primero vamos a ver un video en el YouTube sobre la resurrección desde el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a ver eso 3 minutos o algo. Después vamos a estudiar el significado de la resurrección basándonos en el capítulo famoso de la resurrección en la primera de Corintios 15. Y después, mi amigo Emmanuel va a guiarnos en la examinación de algunos de los hechos históricos. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando con personas o incluso cuando estamos hablando con nosotros mismos, tenemos dudas. O otras personas se oponen a nosotros y dicen, no creo en la resurrección, no creo lo que está en la Biblia. Y nosotros estamos un poco tristes porque sabemos que el Evangelio, la palabra de Dios, es lo que obra la fe salvadora en una persona. Y si están topando sus oídos a la palabra de Dios, están cortando su conexión con Dios, con Jesús. Entonces queremos hablar bien acerca de lo que encontramos en los evangelios y en la Biblia acerca de la resurrección, con la esperanza de derrumbar algunas de las barreras para que ellos escuchen otra vez al evangelio. Tienen otra oportunidad para escuchar la palabra poderosa de Dios. Entonces estamos pensando en eso. Y tal vez en ese momento, Emmanuel quiere presentarse y después me presento también. Sí, claro que sí. Bueno, me presento, soy Emmanuel Magno, resido en el estado de Guanajuato, de México. Soy líder laico de la iglesia acá en León, Guanajuato. Soy un estudiante de universidad. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Y el día de hoy voy a apoyar al pastor Natán con la tercera parte, como él ya mencionó, sobre examinar algunos de los hechos históricos que giran en torno a lo que es la resurrección de nuestro Señor. Así que espero que sea de mucha edificación para ustedes y de mucha ayuda al momento en que se lleguen a presentar algunas dudas acerca de lo que es la resurrección de nuestro Señor. Uh-huh. Muchas gracias. Y yo soy Nathan Scholte, soy profesor de Academia Cristo, vivo en Quito, Ecuador. Ya conozco a algunos de ustedes, han tomado clases con nosotros por algunos cursos y me han tenido como profesor. Otros de ustedes, espero en el futuro tenerlos en mis clases, sería una bendición, pero solo de mi parte, también es mi oración que esta sesión sea algo edificante para nosotros, todos nosotros. Una pregunta hasta aquí, antes de empezar el video de ustedes. Y también, todos ustedes tienen micrófonos. Favor de apagar sus micrófonos cuando no están hablando, pero cuando tienen una pregunta, cuando tienen una respuesta, cuando quieran participar, favor de encender sus micrófonos para que les escuchemos.
Ok. Si no hay pregunta, vamos a ir a YouTube para ver un video corto de las palabras que encontramos en Mateo acerca de la resurrección. Al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían: ¿quién nos quita piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va adelante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Ok, de lo que vimos allí, um, vimos el comienzo de la historia que subió después de la resurrección de Jesús, y ellas fueron con los discípulos después de superar su temor y su miedo y todo eso. Y ahora vamos a ir a un capítulo muy hermoso acerca de la resurrección y su significado para nosotros en la primera de Corintios 15. Es un capítulo muy largo, entonces vamos a leer algunas porciones de ese capítulo. Pero primero hay un montón de versículos y pasajes y profecías acerca de la resurrección de Jesús y acerca de la vida que um, Jesús nos da de la muerte. Tenemos ejemplos de resurrecciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El hijo de la viuda de Naín es un ejemplo de eso. Y obviamente no podemos estudiar todo eso, aunque sería divertido y beneficioso estudiar cada pasaje, cada sección bíblica que habla acerca de una resurrección. Pero quiero compartir con ustedes una historia que encontramos en Mateo 22. Y Jesús tiene una conversación con algunos de los saduceos y los fariseos, pero en este caso los saduceos. Y ellos se oponieron a Jesús, ellos hicieron una trampa, porque ellos mismos no creían que había una resurrección. Uno muere y es el fin, decían. Entonces querían
atrapar a Jesús con sus palabras y todo. Y él tiene una respuesta hermosa que me encanta y la uso en mis conversaciones con personas. Dice aquí, ese mismo día se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de 7 hermanos. El primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Al final, todos murieron y también la mujer. Así que en la resurrección, y recuerdan que ellos no creían en una resurrección, fue una trampa, la esposa de cuál de los 7 será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella. Y aquí tenemos la respuesta de Jesús que me gusta. Porque cuando hablamos con personas, cuando hablamos con nosotros mismos, muchas veces nos equivocamos en la misma manera. Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Ellos no creían en la resurrección. ¿Por qué? Porque no conocían las escrituras. Porque no conocían el poder de Dios realmente. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza. Entonces Jesús les hizo recordar la escritura y también recordar que ellos no conocían el poder de Dios. Y queremos tener eso en mente cuando tenemos conversaciones con personas acerca de la resurrección y cuando nosotros también meditamos los pasajes acerca de la vida eterna que tenemos. Ahora les doy un poco de la historia o contexto del capítulo 15 de la Primera de Corintios. Es un capítulo contundente para la importancia de la resurrección. Es bueno y necesitamos y queremos ver la resurrección en los evangelios, pero cuando queremos estudiar lo que significa para nosotros, queremos ponernos firmes en este capítulo. La carta fue escrita por el apóstol Pablo acerca de 55 después de Cristo y se dirige a los problemas y las preguntas de la congregación en Corinto. Aquí tengo un mapa de Grecia y Turquía y como pueden ver, en un lado hay Éfeso. Y parece que Pablo estaba ahí en Éfeso cuando escribió la carta y la mandó a ellos en Corinto, aquí. Él había recibido las noticias de algunos problemas que ellos tenían, también algunas preguntas que ellos tenían. Entonces les respondió en una carta que tenemos aquí. Una pregunta hasta aquí antes de empezar el capítulo, el estudio del capítulo.
¿Todo claro? Sí. Ok. Sí, adelante. Pastor, yo quiero hacerle una petición, ¿Y cuál es su petición? que escucho todo entrecortado, pastor, escucho bien. Mm. Ujú, ujú. Ok, vamos a orar que su internet esté fuerte, pero también estamos grabando la sesión. Entonces, la escuchamos a usted muy bien. No sé si otras personas tienen el mismo problema. No, pastor, buenas noches. No, a la hermana la escuchamos bien, a usted también lo escuchamos bien. Ok, De muy pronto bien. tiene problemas ella de audio. Ok, excelente. Ok, vamos a empezar con la primera de Corintios 15 aquí. Ah, ¿Alguien quiere leer 1 a 8 por nosotros? Amén, pastor. Sí, Edison. Adelante, Edison. Sí, pastor, amén. Sí. La palabra del Señor dice, 1 Corintios 15, de 1 al 8, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibís, en cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, sino porque creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibid, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y, y aquel que fue sepultado en la resucitó al tercer día conforme a la Escritura, ya que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció y más de 500 hermanos, y a la vez de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último a todos, como aún al abortivo me apareció para mí. Ok, muy bien. Gracias por leer eso. Cefas, el nombre Cefas es Pedro. Y Pedro, también claro. al final dice, yo soy como un niño nacido fuera de tiempo o abortivo. Pablo está hablando acerca de su conversión. Entonces, él es apóstol, pero no es un apóstol como los demás. Los demás fueron discípulos de Jesús cuando vivía, estaban con él por 3 años y Pablo no fue llamado como apóstol hasta que caminaba por el camino hacia Damasco y Jesús se apareció a él y se convirtió en ese instante. Entonces, por eso él se pone en una categoría un poco diferente. Tengo una pregunta aquí. ¿Qué evidencias da el apóstol Pablo que comprueban que lo que enseña no es nuevo, no es algo que él inventó? Pues que eso está en la ley. Eso ya es que inspirado por Dios, que eso es hecho y es realidad. Sí, de hecho, dice algunas veces en la parte que leímos, conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. Entonces, la resurrección, lo que enseña, no es algo nuevo. Tenemos las profecías de ella en el Antiguo Testamento. Eso es una evidencia. Muy bien. ¿Qué más? Ben. Hermano, Sí. esto ahí nos dice que no solo se le apareció a él, se le apareció a más de 500 personas. O sea, Ah, no fue él solo. ujú. Entonces hay muchos testigos
hay de muchos testigos. Jesús resucitado. Muy bien. ¿Qué más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pastor, acá lo que sucede es que hay una prueba clara que debemos tener en cuenta sobre la palabra, que las personas que son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no eran cristianos ni eran seguidores de Él. Los testigos están aparte, eran entre ellos escribas judíos y soldados del centurión, quienes custodiaban la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Ok, sí, entonces tenemos al centurión, quien estaba al pie de la cruz y miró cómo murió Cristo y él dio su testimonio. También tenemos el testimonio de los soldados quienes guardaban la tumba y ellos se huyeron después. Muy bien. Algunas de las respuestas que yo tengo aquí son, repetía lo que predicaba antes. Entonces, él está escribiendo una carta. Antes les había visitado y predicaba la misma cosa. Entonces, no cambió su prédica, no cambió su doctrina, su enseñanza. Entonces, repetía lo que predicaba antes. Los corintios habían recibido el mismo mensaje de otros. Entonces, no solamente están hablando a Pablo, personas como Apolos y Pedro habían visitado, ok, ellos recibieron el mismo mensaje de otros predicadores. Mencionamos, está conforme a las escrituras en el Antiguo Testamento. Había muchos testigos, también mencionamos eso. Y de hecho, lo que leímos es un tipo de credo. Entonces, un credo es algo que repetimos, usamos para enseñar a otras personas. Y usualmente un credo tiene un ritmo, tiene una forma. Y la parte que dice, voy a mostrarles como, conforme a las escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras fue sepultado, resucitó al tercer día, etcétera, tienen la forma de un credo. Y un credo se crea en el pasado. Entonces usamos algo antiguo y bueno para un credo. Entonces eso significa que no era algo nuevo. Una pregunta hasta aquí. Ok, seguimos. ¿Quién quiere leer 12 a 19? 12 a 19 por nosotros. 12 al 19. Alexander, por favor, Alexander, sí. Bueno, 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Muchas gracias. Había muchas personas o algunas personas en la congregación quienes predicaban, enseñaban y decían que no iba a haber una resurrección. Entonces decían, no hay resurrección. Morimos y ya, fin.
decían eso. ¿Cómo hace daño esa enseñanza a la fe cristiana, según Pablo? Entonces, ¿alguien quiere resumir lo que Pablo nos cuenta en esa sección? Guillermo. Bueno, lo que sucedía acá. Hola, buenas noches. Sí, bien pueda. Pues lo que Pablo está diciendo aquí es que si nosotros como cristianos no creemos en Cristo, pues simplemente nuestra fe es en vano, ¿no? Nuestra fe es vana. Y Entonces, específicamente acerca de qué de Cristo. ¿cómo que si Cristo no resucitó a los muertos, pues nosotros, nuestra fe prácticamente es vana, ¿no? Nuestra fe no sería válida, porque entonces estaríamos diciendo que Dios mentiría al decir que iba a resucitar a su Hijo amado. ¿Quién es? Muchas Haríamos gracias. mentirosos al Evangelio. Sí, exactamente. Dane, usted levantó su mano. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, o sea, lo que pasa, ahí lo que quiere decir es que las personas que daban esa enseñanza falsa de que no había resurrección de muertos, le hacían mucho daño a la fe cristiana porque nuestra fe está basada en ese sacrificio y en que Jesús venció a la muerte. Entonces, si empezamos a recibir ese tipo de creencias, pues digamos que todo el tiempo que hemos conocido a Jesús y que hemos buscado a Jesús sería en vano porque estaremos perdiendo ese tiempo. Muchas gracias. Alexander. Sí, básicamente lo que nos está enseñando es que si nosotros o si se predica que la resurrección no es cierta, pues vana sería nuestra fe. Porque si bien es cierto, Cristo vivió como hombre pero sin pecado, o sea, como Dios hombre, por decirlo así. Entonces, al morir y resucitar, en eso está basada nuestra fe. Y si predican que la resurrección no es cierta, pues entonces nuestra fe termina siendo vana, porque la resurrección es la parte gloriosa de nuestro Salvador. Muy bien, gracias. Entonces, para resumir, sus respuestas muy buenas. Si no existe ninguna resurrección, Jesús no resucitó. Entonces, no hay resurrección. Ok, si llevamos a cabo ese pensamiento, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, no tenemos perdón. Hay un versículo en Romanos 4 que dice, Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, sí, Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, pero vemos la aprobación de Dios Padre de ese pago en la resurrección. Entonces, si hubiera quedado en la tumba muerto, eso habría significado que Dios no aceptó el pago de nuestros pecados y estaríamos en nuestros pecados todavía. Y si no tenemos perdón, nuestras vidas y prédicas son más que tristes. Entonces, yo estoy predicando, hay un perdón de pecados, pero si Cristo no resucitó, mi prédica es vana, no vale nada, no tiene sentido, porque no tiene la base. ¿Una pregunta, comentario más? Ok, seguimos. No queremos parar ahí con ese versículo que dice, no, Cristo no resucitó. No, sabemos aquí. ¿Quién quiere leer estos versículos alegres? Edward. Sí, hermano pastor, ¿de qué versículo es? ¿Del 20 adelante? 20 a 26, por favor. 20 a 26. Ok. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró
por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero en cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Allí, gracias, muchas gracias. Entonces, las felices noticias, pero ahora Jesús sí ha resucitado. Entonces, lo que Pablo hablaba era solamente algo hipotético, porque la realidad, la verdad es que Cristo sí ha resucitado. Y esa sección usa una frase, una palabra entre las primicias. ¿Qué son las primicias? ¿Y qué tienen que ver con la resurrección? Las primicias. ¿Es lo primero de cada fruto? Sí, los primeros frutos que da una planta. Entonces, si tenemos un árbol de manzanas y vemos la primera manzana que se madura, ¡wow! Es la primicia. ¡Qué bien! Si tenemos maíz, las primeras mazorcas se maduran y las primicias ahí. Si tenemos papas, las primeras papas que salen son primicias. O si vivimos en un lugar donde hay cosechas de trigo o granos, las gavillas que tenemos, ahí las primicias, los primeros frutos que da la cosecha. Y eso tiene algunos significados muy interesantes y buenos para nosotros. Entonces, dice que Jesús es las primicias. ¿Qué quiere decir eso? El primero que resucitó. Sí, excelente. Pero yo recuerdo algunas resurrecciones en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser el primero que resucitó? Pero los que resucitaron volvieron a morir. Jesucristo no volvió a morir. Sí. Cristo resucitó y nunca más va a morir. Las resurrecciones del Antiguo Testamento y también en los evangelios eran milagros muy buenos y alegres, pero esas personas finalmente murieron nuevamente. Pero Cristo resucitó para morir nunca más. ¿Y cómo es un consuelo o una esperanza para nosotros? Saber que Jesús es las primicias de la resurrección. Pues que Él no vuelve a morir y entonces nosotros un día vamos a estar en esa condición. Vamos a nacer en un cuerpo nuevo, en un cuerpo glorificado y nunca más vamos a conocer la muerte porque Cristo venció esa muerte. Muy bien. Alexander. Pastor, yo quiero decir algo. Sí, adelante. Sí, que cuando se habla pues de la resurrección y que es la primicia de la resurrección, uno pues que ha vencido la muerte e igual como Él venció la muerte y nosotros también estamos en Cristo, también venceremos la muerte. Y que también como es una primicia, o sea, como si Dios Padre dio esa primicia a Jesucristo como una primicia, nosotros seremos frutos también de esa resurrección y de ese sacrificio de Jesucristo. Ok, muy bien, gracias. Aníbal García, o por lo menos dice Aníbal García. Ahí. Sí, Buenas noches, pastor. Buenas noches.
quería añadir algo acerca de esto que estamos hablando, y es que en los primeros resucitados fue Cristo quien los resucitó. En cambio que en la resurrección de Cristo, Él dio la vida, pero Él mismo tiene poder para darla y para ponerla. Ya, o sea, a Cristo nadie lo resucitó, Él resucitó, lo resucitó el Espíritu Santo. Es la primicia. Sí, muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Yo tengo dos cosas para añadir. La primera es que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Dios quería que entregaran las primicias a Dios. ¿Y qué quería decir eso? Pues, ok, recibimos los primeros frutos de la cosecha y los damos a Dios. Eso quiere decir que tenemos fe que Dios nos va a dar más frutos. La cosecha está viniendo. Entonces, ok, vamos a guardar eso para nosotros mismos, lo damos a Dios. Entonces, significa una fe en algo que va a venir, va a ocurrir en el futuro. Es una confianza. Nosotros también tenemos una confianza en la resurrección de nuestros cuerpos algún día. Y tenemos fe y confianza en Cristo por eso. Y también está muy relacionado con eso. Cuando vemos la primera manzana, cuando vemos la primera mazorca, las primeras papas, los primeros trigos, sabemos que hay más que viene. Oh, y cuando Cristo resucita, sabemos, hay más que viene. Nosotros también vamos a resucitar. Una pregunta hasta aquí, antes de avanzarnos. Ok, una sección más aquí y una pregunta más antes de pasar la presentación a mi amigo Emmanuel Magno. ¿Alguien quiere leer la primera de Corintios 15, 55 a 58? Amén. Ok, Julio. Ya. Dice 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aflicción? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que legión de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas gracias. Entonces, al final de este capítulo tenemos una canción de victoria, tenemos un grito de victoria de Pablo, un grito de alegría, porque sabemos que tenemos una victoria en Cristo. La muerte nos va a tocar, pero la muerte para nosotros los cristianos es un sueño ahora, porque Cristo ha vencido la muerte con su resurrección. Y la pregunta que quiero que meditemos por algunos minutos más es esta. ¿Qué verdades o secciones querrá usted usar cuando consuele a personas en un funeral de un cristiano? Entonces, tal vez su amigo, quien cree en Cristo como su Salvador, quien es creyente, se muere. Y usted está en el funeral, está hablando con algunas personas, algunos de sus amigos, tal vez son creyentes, tal vez son incrédulos y todo, y quiere usar algunas palabras de consuelo que encontramos en la resurrección de Cristo. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá usted? Guillermo. Buenas noches, pastor. Pues yo los consolaría de la siguiente manera, ¿no? Que así como Cristo murió una sola vez y resucitó para siempre,
nosotros como en Cristo también moriremos una sola vez para tener una vida eterna, que la muerte es un paso de esta vida terrenal a una vida espiritual, en la cual nos esperan grandes gozos, grandes descansos, que la muerte más que ser una fatiga, es un descanso porque la muerte no es dolorosa. La muerte es un cambio de estado y pasar de esta vida pecaminosa, de este mundo cruel, a un mundo apacible como es el cielo, como es la eternidad, una eternidad con Cristo. Sí, muchas gracias. Me gustó cómo usted hizo una conexión entre un creyente y Cristo, porque realmente estamos en Cristo y no tenemos que tener miedo a la muerte. La muerte, nuestra muerte, tal vez va a ser dolorosa, tal vez va a haber dolor en nuestra muerte, pero va a tener un fin, va a tener un fin en eso. Y vamos a estar en el cielo donde no habrá lágrimas ni dolores. Alexander, ¿iba a contestar? ¿O No, alguien más? lo que iba a decir era que simplemente, pues que ese no es el final, sino que no es el final, o sea que ahí no para, sino que simplemente es un nuevo camino. ¿Y un nuevo camino con quién? Con Cristo, porque es que la vida es eterna, o es eterna de todos modos, con Dios o sin Dios, pero con Cristo hay esperanza porque no es el final, sino que es un nuevo camino. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor. Sí. Bueno, mi nombre es Janet, de acá de Colombia. Como dice, ¿qué sección escogería yo para consolar? Me gustaría a lo que estamos leyendo ahorita en 1 Corintios 15, el versículo 21 y el 22. Les diría eso, que porque la muerte entra por el hombre, porque por el pecado original de Adán nosotros quedamos marcados, pero tenemos la certeza y la fe que en Cristo tenemos vida eterna y que eso nos debe consolar porque no vamos a morir, morimos en cuerpo, pero el alma, si confiamos en Jesucristo, vamos a ser eternos como Él. Muchas gracias. Sí, hay muchas partes de este capítulo que podemos usar. Exactamente. ¿Alguien más? Una persona más antes de seguir. Pastor. Sí. Una pregunta de lo que estamos hablando. Cuando nosotros vamos a un velorio de una persona que se murió, en el mundo va a ser mucho distinto a un velorio cristiano, que no es, porque ya en un velorio cristiano sabemos que ha pasado a vida eterna con el Señor Jesucristo, porque él en vida ha recibido a Cristo como su Salvador. Entonces no es fácil llegar y decir y estar contentos, felices, porque él ha recibido a Cristo. Pero y si vamos a un velorio donde prácticamente nadie es cristiano, y nosotros llegamos, sabemos de la palabra del Señor, simplemente le decimos, bueno, paz descanse, y como que nos quedamos ahí cortos y que no se salen las palabras, porque la mayoría, o sea, todos son mundanos. Ahí un poquito yo quisiera que un poquito me ayude. Sí, es una tristeza muy profunda cuando un no creyente muere. Porque las personas alrededor de esta persona no tienen muchas cosas muy buenas para decir. Pueden decir, oh, él hizo cosas buenas en su vida, pero no pueden dar una esperanza eterna y profunda que tenemos en Cristo. Entonces, lo que yo hago cuando asisto a un funeral de un no creyente es enfocarme en las personas vivas. Ellos todavía tienen vida, todavía pueden creer en Cristo. Entonces, yo puedo enfocarme en ellos, en su duelo, en su tristeza y darles a Cristo, quien es su vida y su esperanza. Entonces, es un cambio de enfoque. Y
obviamente toma mucha sabiduría para contestar y conversar en una manera contacto y con una manera sabia. A ver, Guillermo, ¿usted quiere? Bueno, pastor, buenas noches. En esa parte, por ejemplo, cuando uno va a un velorio no cristiano, pues uno puede utilizar el ¿qué? El suceso, primero pues para acompañar a la familia del no cristiano. Y después, como usted decía, pastor, pues para enfocarlo, por ejemplo, a través de Juan 14, 1 al 5, donde habla de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, de que como creyentes o como personas humanas no podemos ir al cielo si no recibimos a Cristo. Que la única forma que podemos hacer es, antes de morir, antes de estar en esa posición donde está el difunto, pues debemos darle la oportunidad de que Cristo nos ayude para llegar al cielo, porque no hay otro camino, no hay otra verdad, ni hay otro lugar por el que podamos llegar al cielo, sino solo a través de Cristo. Y por esa razón Él se ha ido a prepararnos moradas, por esa razón Él se ha ido a alistarnos en el lugar donde queremos estar, pero es necesario que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Y por lo general, cuando me han dado el privilegio de llevar una palabra a todos ellos, siempre utilizo, o por lo general utilizo Juan 14, 1 al 6. Sí. Y hablo sobre una reflexión que dice, si Jesucristo viniera hoy, ¿estarías preparado para irte con Él? Y sigo enfocando por ese lado y le nombro varios textos de por qué estamos preparados y por qué no estamos preparados para irnos con Él. Habla sobre la muerte sin Cristo, en el pecado, en fornicación, en adulterio y cosas así. Sí, queremos enfocarnos y apuntar a Cristo porque Él es el único camino. Queremos tener un poco de cuidado, o mucho cuidado, con la manera en que hablamos acerca de la conversión, porque si damos la impresión que nosotros tenemos que hacer algo, quitamos un poco de la gloria a Dios y quitamos un poco de la seguridad que un creyente puede tener. Entonces, siempre reconocemos que el Espíritu Santo nos obra en nosotros a través de su evangelio. Anibel. Sí, buena, pastor. Con referente a eso y a mi compañero, a mi hermano, definitivamente esa es una gran oportunidad porque es que definitivamente en un funeral, en un sepelio como tal, siempre uno va a encontrar los dos tipos de personas, creyentes o no creyentes. ¿Ya? Si el hecho es que hay una persona allí, una persona que falleció y definitivamente nos tenemos que enfocar en la gente, en los vivos, porque Dios es un Dios de vivos. Y muchas veces, pues, en un concepto muy particular y muy temeroso, pues se comprende realmente el dolor por lo que está pasando la gente, pero es un momento donde se tiene que despertar a la gente con el mayor cuidado, porque yo siempre veo el texto cuando leo El rico y Lázaro, veo la vida así como tal y cual, porque es que a veces se utiliza la vida y muchos se están yendo sin Cristo, sin que se les aclare o se les diga la verdad como debe ser. Sí, está el dolor, pero debemos decir, hombre, mira, tenemos esta sola oportunidad a todos los presentes. Tenemos esta sola oportunidad. ¿De qué? De que ese Cristo de la gloria, ese Dios todopoderoso, en su infinita misericordia, nos da cada segundo de vida para poder llegar a sus pies y que nuestro destino sea diferente. ¿A dónde? A cada decisión que tomemos, pero es que depende de la decisión que yo tome. Y entonces, precisamente hoy estaba yo en un funeral y eso decía, porque sí, vamos a tocarle el hombro al hermano, sí, perfecto. Pero mis hermanos, hay mucha gente que además de estas situaciones de frente, no miran a Cristo. Y hay que mostrarlo porque Él vino a salvar y necesitamos ser más audaces, llegar más allá para tocar este tema en medio de
esta debilidad. Sí, muchas gracias. Un término o una frase que uso es el tiempo de la gracia, y la vida de una persona es su tiempo de la gracia, es el tiempo en que nos arrepentimos, y es el tiempo que Dios nos ha dado y queremos usar eso. También en un funeral hay muchas oportunidades para hablar acerca de Cristo, porque muchas veces personas están muy listas a escuchar, realmente escuchar las palabras que estamos diciendo. Pero también les animo a pensar en un seguimiento de personas, porque después de meses después de una muerte, personas todavía sienten su dolor, su pérdida, y podemos hablarles en ese momento también. Entonces, no solamente en el funeral, pero también haciendo seguimiento. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a pasar la presentación a mi amigo Emanuel Magno, y tal vez Emanuel se puede presentar otra vez porque hay más personas nuevas aquí en la presentación. Claro que sí, pastor. Muchas gracias. Me presento nuevamente. Yo soy Emanuel Magno. Pertenezco a la iglesia que está aquí en Guanajuato, en México. Soy líder laico en la misma. Soy estudiante de universidad. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Y pues el día de hoy voy a apoyar al pastor Natán con la tercera parte de la presentación de la resurrección, con el análisis de los hechos históricos que giran en torno a la resurrección. Pues vamos a comenzar. Voy a abrir la tercera parte con este versículo que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Aquí hay que aclarar algo, y es que nosotros llegamos a ser creyentes por el testimonio, primeramente, del Espíritu Santo. Tal como dice Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros la fe una vez que se nos es predicado el Evangelio. También dice 1 Corintios 12, nadie puede decir a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Es así que el testimonio del Espíritu es lo primordial, es la base de nuestra fe. Podemos decir que es el Espíritu quien nos da a nosotros la fe. Sin embargo, muchas veces cuando nosotros queremos compartir las esperanzas que tenemos o queremos compartir el Evangelio, puede que se nos presenten algunas barreras que se nos antepongan, como decir, ¿y cómo es que sé que lo que me estás diciendo es cierto? O incluso nosotros mismos, a manera personal, se nos pueden plantear estas dudas de decir, bueno, ¿cómo puedo estar seguro que esto que estoy leyendo, esto que me dice la Biblia es cierto? Pues bien, ya mencioné anteriormente que primero está el testimonio del Espíritu Santo. Sin embargo, también es bueno tener una herramienta que pueda apoyar esto. Pastor, ¿nos puede dar la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Está el papel del argumento y la evidencia, que también tenemos que a veces hacer uso de ella. Por ejemplo, la razón, bien sabemos que es una herramienta útil para la fe. Sin embargo, ¿qué uso le vamos a dar? Existen dos tipos de uso. El uso magisterial de la razón y el uso ministerial de la razón. El uso magisterial consiste en que la razón se pone por encima del Evangelio. Es decir, la razón pone lo que nos dice el Evangelio y luego juzga el Evangelio a través de la argumentación de la razón. Obviamente esto va a ser un uso incorrecto de la razón, ya que, como bien sabemos, la fe siempre tiene que estar por encima de la razón.
Y es aquí que se pasa al uso ministerial de la razón. Es decir, la razón se somete y sirve al evangelio. Y este es el uso correcto que se le debe de dar a la razón. Siempre que haya un tema relacionado con la fe, esta última es la que debe prevalecer por encima de cualquier cosa. Además que nuestra fe es una que busca la comprensión. Nosotros creemos en las verdades del evangelio, tenemos fe en ello. Sin embargo, también buscamos comprender mejor estas verdades bíblicas. Y es aquí donde la razón puede ser una herramienta útil para la fe, siempre recordando que es una herramienta, una sierva de la fe, no una juez de ella. Por lo tanto, la base de nuestra fe siempre es el testimonio del Espíritu Santo, que viene por la predicación de la palabra de Dios. Y ya la razón es un refuerzo de lo que nos enseña la palabra de Dios, pero no es la base de nuestra fe. Pastor, la siguiente diapositiva, por favor. Bien. La siguiente. Ok, ahora vamos a usar la anterior, pastor, por favor. Ok, ahora vamos a aplicar la razón como una herramienta para la fe en cuanto a la verdad bíblica de la resurrección. Ya Pastor Natán nos ha explicado qué importancia tiene la verdad bíblica de la resurrección para nosotros, para nuestra fe cristiana. Ahora bien, ¿cómo podemos sustentar esta verdad bíblica a través de la razón? Recordando nuevamente que la razón es una herramienta que nos ayuda a comprender más nuestra fe. Muy bien, siguiente diapositiva, pastor, por favor. Primero vamos a aclarar una cosa. Hay 3 hechos históricos bien establecidos que giran en torno a la resurrección, que todos los especialistas aceptan. Y estos 3 hechos van a ser los siguientes: la tumba vacía, el testimonio de las apariciones y la creencia de los discípulos originales. Estos 3 hechos históricos van a servir como contexto del hecho histórico de la resurrección. Y si están bien fundamentados, primeramente como hechos históricos y posteriormente que la mejor explicación para estos 3 hechos es la resurrección, tenemos una base sólida para nuestra fe. Vamos a analizar entonces cada uno. Siguiente diapositiva, pastor, por favor. Primero tenemos lo que es la tumba vacía. Bien, el hecho de la tumba vacía consiste en que la tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de sus seguidoras. Si nosotros leemos los testimonios o los registros históricos que tienen los 4 evangelios de que la tumba está vacía, tenemos que ver por qué razón podemos creer que la tumba está realmente vacía. Bueno, primeramente tenemos esta afirmación del especialista John Robinson que nos dice: uno de los hechos acerca de Jesús mejor y más tempranamente confirmados es la tumba vacía. Es decir, este hecho de que la tumba donde estaba el cuerpo de Cristo está vacía es un hecho que ningún especialista, al menos serio, niega. ¿Y cuáles son las razones de ello? Pues tenemos el detalle de que quien fue el encargado de poner a Jesús en la tumba fue José de Arimatea. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín judío. Ahora bien, ¿por qué este es un detalle interesante? Aquí vamos a aplicar un criterio que se le conoce como el criterio de la dificultad, que en ciencias históricas el criterio de la dificultad consiste en que si en un documento histórico hay un detalle el cual no puede haber una explicación aparentemente lógica o que pone dificultad al grupo o a la persona que lo está escribiendo, entonces es el más probable, es el más posible de ser cierto. Ahora bien, para poderlo entender mejor, imaginemos que una maestra le pide a sus alumnos que escriban en una hoja lo que ellos hacen cuando la maestra no está. Pues bien, yo pienso que muchos de los niños van a escribir, bueno, pues nos ponemos a estudiar, adelantamos tareas, hacemos trabajos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si un niño escribe? Hacemos desorden. Pues ese es un hecho pues, muy difícil de que se ha inventado eso, ¿verdad? Y bueno, pues se necesitaría mucha honestidad para que alguien escriba, hacemos desorden cuando usted no está. Entonces, eso va a perjudicar obviamente a los estudiantes y por ello no hay razón pues para que se haya inventado eso. Es así que el criterio de la dificultad se aplica a este punto.
José de Arimatea, como el encargado del entierro de Jesús, plantea una dificultad, y es la siguiente, que José de Arimatea, como miembro del Sanedrín judío, era un hecho difícil de creer, ya que el Sanedrín judío era parte de los que habían incitado la crucifixión de Jesucristo. La iglesia primitiva posteriormente, o bueno, también desde los inicios, tuvo muchos conflictos con el Sanedrín judío precisamente por este hecho, de que habían sido los responsables de que Jesús había sido crucificado. Y aun cuando los evangelios nos dicen que José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús, aún así, con el solo hecho de que haya sido miembro del Sanedrín judío, pues planteaba muchas dificultades, sobre todo para los nuevos creyentes, de decir, bueno, ¿por qué un miembro del Sanedrín judío, a pesar de ser un discípulo secreto, pues sería el encargado del entierro de Jesús? ¿Por qué un miembro de aquellos que han testificado falsamente contra nuestro Señor, pues va a ser el encargado de tan importante evento? Otro hecho que nos ayuda a sustentar la tumba vacía es el reconocimiento por parte de los mismos judíos. Es decir, sabemos que los judíos no creen que Cristo sea el Mesías, no creen que Jesús sea el elegido de Dios. Sin embargo, hasta ellos mismos reconocen que sí, la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Pues ya vemos que el Evangelio de Mateo nos dice que los discípulos inventaron la historia de que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero esto es una declaración indirecta de que efectivamente la tumba estaba vacía. Sea la explicación que le den, reconocen que la tumba estaba vacía. Es esta otra parte, otro punto que nos ayuda a sustentar la tumba vacía como un hecho histórico. Y otra parte, tenemos el detalle de que fue descubierta por mujeres. Si nosotros leemos los 4 evangelios, los pasajes que nos hablan de la resurrección, vamos a ver que las primeras que se dieron cuenta de que la tumba estaba vacía y que por ende fueron las que avisaron a los discípulos de este evento, eran mujeres. Ahora, ¿por qué el detalle? ¿Por qué es tan importante esto? Simple. En la sociedad judía y en la antigüedad en general, pues la mujer no era muy bien vista. Era una sociedad sumamente patriarcal. Es decir, un testimonio de una mujer en esos tiempos, y con todo respeto lo digo, pero en esos tiempos el testimonio de la mujer era casi tan válido como el testimonio que hoy en día tiene un esquizofrénico. Así tenían a la mujer en ese entonces. Por lo tanto, no tendría sentido que los discípulos hayan inventado una historia donde las primeras testigos de la tumba vacía hayan sido mujeres, porque hasta el mismo historiador, Flavio Josefo, nos dice, no tomes en cuenta el testimonio de la mujer. Es así que vemos una gran dificultad también aquí de que los discípulos hayan puesto a mujeres como las primeras testigos de la tumba vacía. Así pues, no hay razón para dudar de este hecho. Y también vamos a ver que en el cristianismo, la mujer, de hecho, tuvo muchísimos beneficios, pero en la sociedad patriarcal judía y de la antigüedad en ese entonces, pues es muy difícil de creer. La siguiente diapositiva pasó, por favor. Ok, ahora tenemos otro hecho, que es el testimonio de las apariciones. Este consiste en que en diferentes ocasiones y circunstancias, varias personas y grupos experimentaron apariciones del Jesús resucitado. Anteriormente, Pastor Natán ya nos ha puesto en contexto con 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 a 8, en el cual aquí Pablo da una lista muy detallada de quiénes fueron los testigos o quiénes fueron los que más presenciaron acerca de la resurrección. Pone al apóstol Pedro, pone a 500 hermanos, pone a los otros 12 apóstoles y pone a Santiago, el hermano de Jesús. Cosa que también es muy interesante, ya que como recordemos, Santiago, el hermano del Señor, en un principio era muy duro, era de un corazón muy duro que no quería creer en lo que Jesús enseñaba. Sin embargo, Pablo lo menciona como uno de los a quienes Jesús se les ha aparecido. Es entonces aquí que podemos decir, bueno, ¿no será que Pablo se está inventando esto? La verdad es que yo lo dudo mucho, ya que como mencionó Pastor Natán, esta carta
fue escrita aproximadamente entre los años 55 y 56 después de Cristo. Es decir, que era una fecha demasiado temprana y por lo tanto que muchos de los testigos que aquí menciona Pablo estaban vivos. Es decir, lo que Pablo estaba queriendo decir es que, bueno, si no me creen, vayan y pregúnteselo a ellos. Es por eso que tenemos que tomar muy en cuenta lo que aquí plantea el apóstol Pablo. El siguiente punto es que las múltiples narraciones de los evangelios se constituyen como fuentes que atestiguan las apariciones. Ya vimos anteriormente un criterio de las ciencias históricas que es el criterio de dificultad, y en esta ocasión vamos a ver otro criterio el cual es el criterio de las múltiples fuentes o de fuentes externas. Este criterio de las fuentes externas constituye en que un hecho atestiguado en un escrito es más probable si en otro documento totalmente externo a ese también testifica este hecho. Poniendo como nuevamente el ejemplo de los niños que hacen el escrito de la maestra, vemos, bueno, pues los niños escribieron que hacían desorden cuando la maestra estaba ausente del salón. Pero ahora vemos que en el salón de enfrente escriben los niños del salón de enfrente hacen desorden cuando la maestra está ausente. Aquí ya tenemos dos documentos que nos testifican sobre un mismo hecho, totalmente diferentes. Uno del salón original y otro del salón de enfrente que dicen los niños del salón X hacen desorden cuando está ausente la profesora. Es así que los evangelios también dan testimonio de lo que dice Pablo. Es decir, los evangelios atestiguan, efectivamente, Jesús se apareció a Pedro, Jesús se apareció a Santiago, se apareció a los 12. Si hay más de una fuente que menciona el mismo hecho, es más probable de que sea real, y ya que las múltiples narraciones de los evangelios atestiguan lo que dice Pablo, es a tener muy en cuenta lo que también Pablo plantea. Ahora también, tenemos otro punto a favor de este hecho, que es innegable que varios de los discípulos tuvieron una experiencia vivida de las apariciones, cosa que reconocen absolutamente todos los eruditos, al menos serios en este caso. Por ejemplo, Robinson es un escéptico de hueso colorado, es un escéptico totalmente crítico, pero aún así él reconoce que los discípulos tuvieron experiencias, o al menos atestiguan que las tuvieron, de que Jesús se les apareció como resucitado. Y también otro erudito, escéptico, agnóstico, llamado Bart Ehrman, también lo atestigua diciendo, en efecto, no tengo explicación para decir qué fue lo que pasó, pero los discípulos en efecto decían que tuvieron apariciones del Jesús resucitado. ¿Cómo pasó esto? No lo sé, pero sí existe este hecho. Siguiente diapositiva, pastor. Finalmente tenemos la creencia de los discípulos originales. Ahora bien, los discípulos sincera y repentinamente creyeron que Jesús había el link para que te metas a clase. ¿Perdón? Dije, la Biblia, papi. No. Perdón. Ok, hay 3 puntos nuevamente que nos ayudan a sustentar este hecho histórico. Primero, que es una creencia central y tan constitutiva que hasta el mismo Pablo nos dice qué puede pasar si resulta ser falsa esta creencia. Y es que si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe es vana y nuestra predicación es para lástima. Es así que constituye una creencia central y constitutiva, y por eso es que este hecho histórico de que los primeros discípulos originales pues tenían la creencia de que Jesús había resucitado. Otro punto que nos ayuda mucho a sustentar este hecho de que los discípulos creían que efectivamente Jesús se había levantado de los muertos es el detalle de que los discípulos ya no se reunían el sábado, sino el domingo. Sabemos muy bien que los judíos toman muy en serio el sábado. ¿Por qué? Porque es el día de la Pascua, es el día en que Dios se descansó de la creación y Él manda a los judíos, no quiero que trabajen ese día, sino que descansen, porque en 6 días creó el Señor el cielo y la tierra y el 7º día descansó. Y es así que los discípulos, ¿por qué repentinamente ya no se reunían el sábado, sino el domingo? Porque tenían una creencia muy bien fundamentada de que Jesús había resucitado.
esta creencia estaba muy arraigada en ellos, que hasta se reunían ya el día en que ellos atestiguaban que Jesús había resucitado. Ahora bien, el tercer punto que nos ayuda a sustentar este hecho es que los discípulos llegaron a esta creencia teniendo toda la disposición en contrario. Nosotros sabemos muy bien que los judíos en el siglo I tenían una visión mesiánica completamente diferente a lo que fue Jesús. Y es que los judíos esperaban un Mesías político, un Mesías rey, en el total sentido literal de la palabra. Ellos querían un rey que los liberara de la esclavitud que le tenían las naciones extranjeras, en este caso el Imperio Romano. Sin embargo, nos dicen los evangelios y también los hechos de los apóstoles que los discípulos, aún así, a pesar de que estaban en toda la disposición de lo contrario, creían en Jesús como el Mesías. De hecho, en Lucas capítulo 4, versículos 3 a 21, y enfatizando en este último versículo, se nos dice que los discípulos decían, teníamos la esperanza de que Jesús fuera libertador de Israel. Sin embargo, hemos visto que ha sido crucificado. Ahora bien, este también es un punto que da más sustento a la creencia de los discípulos originales. Siguiente diapositiva, pastor. Bien, ya tenemos los tres hechos que fundamentan o que contextúan muy bien el hecho de la resurrección. Sin embargo, estos hechos requieren una explicación, y esto no es más que una aplicación del principio de razón suficiente, el cual consiste en que todas las cosas tienen una explicación para su existir, ya sea en su propia naturaleza o en una explicación externa. Y ahora, en este caso, los tres hechos que giran en torno a la cuestión de la resurrección tienen que tener una explicación externa, ya que no nos explican por sí mismos. Es decir, ok, está la tumba vacía, están los testimonios de los discípulos y están la creencia de los discípulos originales. Pero es que, ¿cómo se sustenta esto? ¿Qué razón se explica? Pues no está en ellas mismas, sino que hay una explicación externa. Siguiente diapositiva, pastor, por favor. Ok, la mejor explicación es que Jesucristo resucitó efectivamente de entre los muertos. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Simple. En la tumba vacía, no solo es consistente con el hecho, sino también con el contexto en el que se da. Se pueden dar muchas explicaciones, pero todas ellas presentan dificultades. Pero el hecho de que Jesús resucitó explicaría perfectamente por qué José de Arimatea, un miembro del Sanedrín judío, haya sido el encargado del entierro de Jesucristo. Explicaría muy bien por qué hasta los judíos reconocerían que está la tumba vacía. Obviamente que los judíos ponían una explicación totalmente descabellada de que es que los discípulos hayan robado el cuerpo, pero aún así admitían que había una tumba vacía. ¿Y cómo es que esta tumba está vacía? Por la resurrección. Y ahora también explica por qué las mujeres fueron las primeras testigos. Como mencioné, es totalmente imposible de creer que los discípulos hayan puesto como primeros testigos a mujeres. Sin embargo, ahí están registrados en los evangelios. ¿Y qué otra explicación se puede dar? Pues que efectivamente Jesús resucitó. Otra explicación sería completamente inverosímil. Ahora está el testimonio de las apariciones. ¿Cómo es que explica la resurrección este hecho? Pues, en palabras del erudito Luke Johnson, se necesita algún tipo de experiencia poderosa y transformadora para generar la clase de movimiento que fue el cristianismo. Y esto se relaciona con el tercer hecho. Ahora bien, nosotros conocemos muy bien a Pablo de Tarso. Conocemos muy bien la historia de Pablo. ¿Ustedes recuerdan quién era Pablo antes de ser el apóstol? ¿Alguno de ustedes recuerda a qué se dedicaba Pablo antes de ser apóstol? A perseguir la iglesia. A perseguir la iglesia. Muy bien. Era un perseguidor de la iglesia. Era alguien que odiaba enormemente el cristianismo. Era alguien que estaba totalmente dispuesto a ir hasta el último rincón del mundo para matar al último cristiano. Era un fariseo totalmente devoto, ortodoxo. Sin embargo, ¿cómo se explica de que un fariseo totalmente devoto, ortodoxo, se haya vuelto el más grande predicador del cristianismo? Simplemente que haya una experiencia totalmente
transformadora en su vida como para que haya hecho ese cambio. ¿Y cuál es este cambio? ¿O cuál fue la causa de este cambio? Totalmente la resurrección de Cristo. No hay otra explicación. Y esto también explica la creencia de los discípulos originales. Los discípulos terminaron creyendo en la misma, aunque tenían toda la disposición en contrario. Porque ¿cómo era posible que unos judíos tan arraigados en la creencia de que había un Mesías político o que el Mesías debía ser un rey político, de repente creen en un Mesías sufriente, un Mesías que murió y que prometió volver? Pues simplemente que la resurrección sea cierta, y más aún, ellos estaban dispuestos a morir por esta creencia. Yo no conozco a nadie que muera por una mentira muy bien conscientemente de ella. Es así que la resurrección es el hecho o la razón que explica mejor los tres hechos históricos que giran alrededor de esta misma cuestión. Y esto sería todo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Perfecto. Muchas gracias, hermano. Por nada. Bien, vamos a considerar aquí que nosotros podemos dar razones de por qué creemos que Jesús se levantó de la tumba. Aquí ya he mostrado una exposición corta. Se pueden decir muchísimas más cosas de esto. Sin embargo, nos llevaría muchísimo tiempo. Pero esto puede servir para cuando nosotros queremos dar testimonio de nuestra fe. Sabemos que el testimonio del Espíritu Santo es el primero, pero tampoco hay que descartar que podemos dar uso de la razón para explicar estas verdades que nosotros tenemos y esperamos en ellas, en las cuales depositamos toda nuestra confianza. Es así que espero que esto les haya servido muchísimo y con todo gusto, si ustedes quieren profundizar más en este tema, pues se pueden comunicar conmigo, con Pastor Natán, para poder proporcionar más sobre este tema. O si ustedes gustan que haya más de estos temas, con todo gusto podemos hacerlo. Ahora quisiera saber si hay alguna pregunta por parte de ustedes, algún comentario. Sí, hermano, fíjate, hermano, todo lo que has dicho, perfecto, no, para no meterme más, pero bueno, para mí, yo agrego, algo, acordémonos de lo que el mismo Jesús dijo. Él dijo, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. O sea, su palabra de mismo Jesucristo les dijo. Entonces, ahí yo, para mí, como creyente, como dijiste ahorita, o sea, vivimos por fe. Nosotros no vimos la resurrección, no fuimos discípulos, ni fuimos las mujeres, ni fuimos Arimateo. Nosotros creemos porque creemos en Jesucristo por fe, pero al menos yo, porque Él con sus propias palabras dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Y para mí esas palabras son mucho más que cualquier filosofía, con cualquier explicación, porque Él lo dijo y lo cumplió. Las mismas palabras de nuestro Dios. Ok, muchas gracias por su comentario. En efecto, nosotros vivimos por fe, y de hecho lo mencioné al principio, el testimonio del Espíritu es lo que debe predominar sobre cualquier cosa. Sin embargo, como nosotros damos testimonio de nuestra fe, nosotros predicamos la palabra de Dios y confiamos que es ella la que va a obrar, nosotros también podemos tener un refuerzo de esa fe. Obviamente no va a depender ni va a ser la base de ella, pero sí es una herramienta muy útil para poder reafirmar. Cuanto más podemos tener gozo si gozamos de dos fuentes, que es el testimonio del Espíritu, primero, y el testimonio de la razón. Obviamente que la razón no va a estar por encima de la fe, esto es totalmente incorrecto, pero la razón sí puede darnos un buen sustento para nuestra fe. Y también, en efecto, las palabras de Jesús son de las más consoladoras, y sobre todo usted está mencionado sobre un acto profético de Jesús. Yo voy a resucitar.
cosa que también vemos en el libro de Job, capítulo 19, que dice que yo sé que mi Redentor vive, que al fin se levantará del polvo, haciendo referencia a la resurrección. Como mencionó Pastor Natán, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que pronosticaban de Cristo. Y de hecho también esto es un uso de la razón, de decir, hay profecías, hay resurrección. Muy gracias por su comentario. Sí, y si puedo agregar algo, Emanuel. Sí, cuando conversamos con alguien, queremos que ellos vean la palabra de Dios, como usted, su comentario, su testimonio fue hermoso, excelente. Creemos la palabra de Cristo y eso es bueno. Pero cuando personas levantan barreras y no escuchan, queremos que escuchen, porque sabemos que la fe viene de la palabra de Dios. Perfecto. Pastor Natán, ¿podría poner la primera diapositiva de esta presentación, por favor? Sí, y veo que Laurent Rodríguez tiene una pregunta. Por favor. Bendiciones, saludos desde Panamá. Mi primera vez viendo este tipo de exposiciones, soy nuevo. Creo que comprendí lo que trataba de explicar Emanuel, si no me equivoco, ¿no? El nombre del expositor de este tema. Creo que comprendí lo que él trataba de decir es más o menos después. O sea, sabemos que Jesús dijo eso, sabemos que inclusive ya habían profecías antes en el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que pasó después del propio anuncio de Jesús, de las propias profecías, creo que esas son las razones, ¿no? Para estar seguros de que fue así, ¿no? De que Jesús resucitó el tercer día y de cómo fueron los hechos de ese suceso, ¿no? Era lo que yo quería comentar, ¿no? Pero excelente lo que puso el expositor. No sé si no estoy tan desubicado, así que saludos. Sí, muy bien. En efecto, sí. Nuevamente recordando que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la palabra de Dios. Y sí, en el hecho de las palabras de Jesús, pues sabemos que Jesús existió y Jesús dijo muchísimas cosas de él mismo y de las cosas que están por venir y podemos tener confianza plenamente en ellas, primero por la fe y también, ¿por qué no? Podemos tener una herramienta aparte para sustentar esto. ¿Puede poner la diapositiva anterior, pastor? Esto. Algo que quería agregar aquí es sobre el pasaje con el que abrí esta presentación de Primera de Pedro 3:15 que nos dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Brevemente explico aquí que hasta la misma palabra de Dios nos llega a mandar, estén preparados. Preparados en saber qué van a decir, cuando se les presente alguna dificultad, qué van a responder. Es sencillamente que la palabra de Dios nos manda también estar preparados para dar razón a la esperanza que hay en nosotros. Y espero que esto haya sido de ayuda para este mandato de nuestro Señor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, veo que José Martínez tiene una pregunta. Por favor. Buenas noches, bendiciones. ¿Me escuchan? Buenas noches. Se escucha un poco bajo, señor José. ¿Me escucha ahora mejor? Un poco mejor, sí. ¿Me escuchan, aló? Sí, perfecto. Bueno, ya queda claro que vivimos por fe. Bueno, y que, digamos, como decía Se cortó, creo. Sí, se cortó la comunicación, señor José. Okay, vamos a Guillermo, al señor Guillermo. que tenemos que tener nosotros como cristianos, de que Él sí resucitó.
Eso es No. vivir por la fe. Ese es mi aporte. Están repitiendo lo mismo. Oh, lo siento, José, no le podemos escuchar muy bien. ¿Puede escribir su pregunta en el chat? Guillermo. Bueno, buenas noches. Desde Pitalito, Huila, Colombia. Quería agregarles, ¿no? El respecto de por qué la creencia de que Cristo resucitó. Primero porque todo lo que Cristo dijo se cumplió. Él prometió que vendría y vino. Él prometió que iba a morir en una cruz y murió. Él prometió que al tercer día iba a resucitar y resucitó. Y él prometió que iba a volver y volverá. O sea, todo lo que él ha dicho se ha cumplido. Todo lo que él prometió, nos prometió, se ha cumplido. Y nuestra gran esperanza es esa, de que Cristo resucitó. Si Jesucristo, como decíamos al comienzo, hubiese muerto y se hubiera quedado en la tumba, pues nuestra predicación sería vana, como nos enseña el Evangelio. Y lo otro que tendría para agregar, miramos los dioses con D minúscula, porque no son dioses, los dioses terrenales de las otras creencias. Por ejemplo, la tumba de Mahoma, ahí están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda, ahí están los huesos de Buda. Pero en la tumba de Jesucristo no están los huesos. Y por muchos estudios que han hecho, no pudieron encontrar nunca los huesos de Jesús porque simplemente resucitó y simplemente está en cuerpo y alma a la diestra de Dios Padre. Muchas gracias, señor Guillermo. Sí, tiene muchísima razón en lo que usted dice. Y de hecho, este hecho de la resurrección también llega a servir mucho para, al momento de compartir las verdades bíblicas, sobre todo con personas que no profesan nuestra misma fe. Y no digo en general cristianismo, sino de otras religiones. Por ejemplo, usted menciona a Mahoma del Islam, a Buda del budismo, y así podemos ir. Y de hecho, este acontecimiento, la resurrección, puede servir como un gran respaldo para mostrar que el cristianismo es la religión verdadera ante todas las demás. ¿Algún otro comentario? Sí, hermano. ¿Puedo? Adelante. ¿Puedo? Sí, como la palabra mismo lo dice, que nuestro Señor Jesucristo fue nuestro sustituto, es nuestro sustituto, porque Él cumplió todos los mandamientos que Dios le encomendó. Entonces nosotros tenemos que siempre dar testimonio de que Él es real, de que Él es el Dios vivo que entregó a su único Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Además de eso, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos instruye. Y nosotros como cristianos tenemos que creer en lo que la palabra de Dios dice. Si es verdad que también dice la Santa Escritura que las mujeres fueron las primeras que fueron a la tumba y ya no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Él tenía que resucitar. Él tenía que resucitar porque, como dice también la palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces nosotros siempre tenemos que dar a conocer que Él murió, y el que resucitó y que va a venir pronto. Amén. Muchas gracias, Graciela. En efecto, la palabra de Dios siempre es a lo que nos debemos de sujetar y ser la base de nuestra fe siempre, ante todas las cosas. Ok, muchas gracias. Si no hay más preguntas o comentarios. Yo puedo decir algo cortito. Sí, Rosa. Sí, un comentario. A mí siempre me ha sorprendido mucho la forma en que los apóstoles dieron su vida por su Cristo, por la fe que tenían en Cristo. Y ahora nuestro hermano mencionaba que precisamente era porque ellos veían la resurrección, que a ellos les tiene que haber impresionado muchísimo la resurrección, la cual les daba la fuerza necesaria para poder entregar sus vidas en momentos tan difíciles de la persecución. Yo quiero saber, ¿nosotros pasaremos persecución también?
seremos aquella generación en que tengamos que tener que dar nuestra vida también. Y esa es una pregunta que estoy haciendo. He escuchado decir muchas veces que nosotros somos una generación en la cual tal vez pasemos la tribulación, pero nuestra fe no es tan grande. Yo lo digo por mí, por mis hermanos alrededores, de poder dar nuestra vida aún así creyendo en la grandeza de su resurrección, como lo estoy viendo ahora. Eso, no sé qué más, no sé si me han comprendido la inquietud. Podría plantearlo otra vez, pero no entendí muy bien. Si podría, por favor, plantearlo de nuevo, brevemente, por favor. Bueno, actualmente nosotros, yo no sé realmente si pasaremos persecución. Pero si así fuera, nosotros iremos a tener la fe suficiente para poder dar nuestra vida y nuestra fe tan fundada como la tuvieron los apóstoles en Jesucristo, en aquella vez, como usted mencionaba, y decía que los apóstoles daban su vida porque vieron la resurrección, porque palparon la resurrección de Jesucristo. Vieron algo grandioso. Así es. O sea, usted plantea que si en esta generación llegara a haber persecución, ¿estaríamos nosotros dispuestos a dar la vida por nuestras creencias? Sí. Ok. Bueno, nosotros sabemos que en la iglesia primitiva, pues hubo la maravillosa oportunidad de que muchos pudieron ver al resucitado. Es lo que dice Pablo, hasta 500 personas lo vieron. Y esto es maravilloso y creo que esto es un gran hecho que puede alimentar esta fe dispuesta incluso a morir. Pero también sabemos que en estos mismos tiempos incluso hubo gente que nunca vio a Jesús resucitado con sus propios ojos, pero sí escuchaban el testimonio de los apóstoles, sí escuchaban la palabra de los apóstoles, que al final era la palabra de Cristo, y que aún así estaban dispuestos a morir por ella. Recordemos lo que Jesús dice en el Evangelio de San Juan: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esto nos hace ver que cada uno de nosotros, la fe es algo que nace en nosotros primero y que después vamos a compartir con los demás. Pero recordemos también la parábola del sembrador de Jesús, que dice que las semillas cayeron en buena tierra y así pudieron dar frutos. Y nuestra semilla, que es la fe, está en nuestro corazón y está muy bien alimentada con la palabra de Dios, con la fe, con la oración. Esta va a ser una fe fuerte que estoy seguro que aunque estuviéramos en riesgo de perder la vida por profesar esta fe, de seguro no dudaríamos en darla. Así que es cosa de que nosotros estemos constantemente en la palabra y que Dios fortalezca esta fe por esta misma palabra. Amén. Muchas gracias. Okay. Una pregunta más. Veo que Aníbal tiene... ¿Aníbal? Sí, buenas noches. Aníbal. Aníbal. Aníbal, con A. Aníbal. Sí. Muy bien. Bueno, el aporte mío es, pues, creo que todo lo que estamos aquí tenemos fe y creemos en la palabra. En todo esto, y quiero decir mi opinión particular en cuanto a, sí, tenemos fe, pero mire que de todas formas, precisamente estamos haciendo o estamos participando de esta conferencia precisamente. Es para llenarnos del conocimiento de la verdad. Y ambos puntos, pues el hermano decía que yo creía solamente, o sea, Cristo resucitó, dijo que creemos en su palabra, creemos en su verdad. De hecho, la estamos practicando, porque aquí estamos en esa. Vivimos por fe, todos estamos de acuerdo. Pero también
la conferencia está súper buena. Realmente evidente, hechos evidentes, sustentables, que de pronto de simple vista no se ven, pero ya con estos argumentos que el hermano explica, pues obviamente nuestro conocimiento se amplía. Y para aquel que no demande simplemente que crea en el Señor Jesucristo cuando le hablamos, perfecto, pero aquel que demande información y que demande contenido y que demande pruebas, pues bienvenida sea lo que yo he aprendido en esta noche. Gracias por su comentario, señor Aníbal. Y Buenas espero noches. que igualmente todo esto que he expuesto, hay que tomar en cuenta que primero es para nosotros como cristianos, como quienes profesamos fe en la resurrección. Y también puede ser útil para aquellos que demanden razón de nuestra esperanza. Y yo espero que todo esto sirva como un refuerzo para esta fe que ya tenemos. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Gracias por venir en este viernes para la conferencia, para esta sesión extra. Vamos a voy a subir esta grabación en el YouTube si quieren verlo nuevamente. Y muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor Jesús, estás vivo y gracias por eso. Gracias por tu resurrección, porque tu resurrección es nuestra resurrección y tenemos esperanza de la vida eterna que es muy segura porque se encuentra en ti. Tenemos tus promesas, tenemos la Biblia y te damos gracias por ellas. Ayúdanos a apreciar y meditar tus palabras más y más. Y ayúdanos a manejar las conversaciones que tenemos con otras personas para que ellos también sepan la verdad que tenemos en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y también le damos gracias al señor Emmanuel Magno por